Hola, hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a la segunda sesión del Seminario de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático. Como saben, es un espacio que se ha construido en colaboración entre el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Estamos muy contentas y contentos porque el día de hoy nos acompañan de forma remota personas de distintos lugares. Hemos ampliado nuestra presencia. La mayoría sin duda se conectan desde México, pero también tenemos gente de América Latina y de Europa. Y contamos también con una participación equilibrada, importante, tanto del sector público como del sector académico y de colectivos sociales. Tenemos gente del gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México, de Chiapas, de Sinaloa y del gobierno federal también nos acompañan. Se registraron personas de 20 instituciones académicas de todo el país y de otros lugares también. Y pues quiero agradecerles por eso, porque su presencia enriquece y consolida este espacio y el diálogo que se puede gestar aquí. Así que nos da mucho gusto que el seminario esté consolidándose. Y bueno, en nuestra mesa, el día de hoy estaremos tratando, como bien saben, el tema de economía circular y ecotecnologías para las ciudades, con el propósito de encontrar algunas pistas que nos permitan imaginar alternativas creativas para atender los retos que nos impone el cambio climático. Y esto suma de manera importante al objetivo general de nuestro seminario, que es abordar los componentes socioculturales, políticos, afectivos que están incidiendo y que dan forma a las relaciones socioecológicas en los espacios urbanos, porque queremos entender cómo estas experiencias influyen en la percepción y en la respuesta que tienen las personas frente a los cambios y las amenazas socioecológicas en los espacios urbanos. Y bueno, sin más, así vamos a abrir con el primer tema del día de hoy, que estará a cargo del doctor Marcos Valdivia, a quien agradezco haber aceptado estar aquí con nosotros. Él es doctor en Economía por la New School for Social Research de Nueva York y licenciado en Economía por la UNAM. Actualmente se desempeña como investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en el Programa de Estudios Regionales en la UNAM. Es especialista en los campos de la economía urbana y regional y metodologías de análisis espacial. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado en los temas de crecimiento regional, externalidades, remesas, desigualdad salarial, homicidios, economía creativa, economía intangible, entre otros. Es también profesor y tutor del posgrado de Economía de la UNAM en el campo de conocimiento de economía urbana y regional. Fue coordinador del libro La economía de las actividades creativas, una perspectiva desde España y México, coautor de La economía creativa en las ciudades de México y editor del libro Agentes y actores en la economía creativa de México. Doctor Valdivia, te escuchamos con mucho interés. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, un agradecimiento por esta importante invitación a este interesante seminario. Muchas gracias, Erika, al PUEC y a todos los que hacen posible estas reuniones. Me voy a permitir guiarme a partir de una presentación que hice y a partir de ahí voy a exponer el argumento y el tema de la charla. Eh, el tema al momento de invitarme a Erika al seminario, bueno, yo le dije que yo no soy experto en economía circular, entonces eso es importante, pero sí he estudiado, digamos, las convergencias o las similitudes que hay entre esta discusión de economía creativa y economía circular. Y a partir de esa discusión, estoy elaborando elaboré esta presentación con la finalidad de ver cuáles son las coincidencias o, digamos, o los cruces que hay entre esta discusión de economía circular y economía creativa, y enfatizando algunos elementos quizás metodológicos que pueden ser interesantes para los propósitos del seminario en general, ¿no? El seminario permanente. El trabajo se denomina economía circular y economía creativa. Notas metodológicas y espero esto pueda ser útil o se encuentra en el marco del tema de la sesión, que es economía circular y ecotecnologías para las ciudades.
Eh, los objetivos, como lo mencionaba, el objetivo realmente central es presentar las similaridades entre la noción de economía circular y la de economía creativa, entendida esta última, o más bien contextualizada esta última como un tema emergente en el contexto de las ciudades y que desde la perspectiva del tema del seminario es importante estudiarlo y destacar algunos elementos teóricos y metodológicos que puedan reforzar o ampliar el análisis a futuro en ambos campos, ¿no? Del conocimiento. Antes que nada quisiera señalar qué es esta parte de economía creativa. Aquí me voy a ver un poco, digamos, tratar de dar ideas generales sobre esta discusión de economía creativa e inicio con esta lámina señalando pues la economía creativa está asociada, digamos, a estas transformaciones de alguna u otra manera que se han dado, digamos, en las últimas tres décadas. Un ejemplo es, por ejemplo, la aplicación del Uber, y aquí ponemos esta transición, por ejemplo, del, de la, del, del sistema de taxis, ¿no? De radiotaxis a la aplicación del Uber, ¿no? Como un ejemplo, como uno de los temas en los que cuando se habla de economía creativa pueden venir a la mente de algunos, ¿no? Evidentemente está, por ejemplo, Spotify y otro tipo de aplicaciones asociados a almacenamiento de música. Y bueno, aquí pongo también un ejemplo que a lo mejor a algunos de ustedes les tocó ver esta película de Cusack sobre alta fidelidad, en el que hay, digamos, se basa en esta discusión de la vieja disquería tipo este, de barrio, ¿no? De discos viniles, y cómo finalmente es un antecedente en el que ahora estamos, digamos, en esta era del Spotify, ¿no? Y tenemos esta parte del disco vinil como elemento ahí tangible, ¿no? Asociado a la música. Y ahora Spotify pareciera que la música está, pues, digamos, en la nube. Entonces, ¿cuáles son las ideas que están atrás de esta discusión de economía creativa? Y que me interesa exponerlas, ¿no? Como elementos introductorios. Digamos, estas son definiciones personales, ¿no? Y a continuación daré, digamos, las definiciones más convencionales que se dan, digamos, en la literatura. Pero cuando uno piensa en economía creativa, yo propondría que pensáramos entre una frontera entre lo tangible y lo intangible, incluso una frontera entre la manufactura y los servicios, uh, y que la creatividad es como una especie de puente de conexión en el que las vinculaciones de compra y venta tradicionales de las industrias se han venido transformando de manera radical, si queremos ponerlo, en los últimos tres décadas, ¿no? Y que evidentemente el concepto de creatividad responde de manera importante a la geografía, la cultura, la historia, las normas sociales, y que esto, digamos, es importante desde la perspectiva, quiero creer, o el espíritu del presente seminario, donde se están analizando los elementos socioculturales dentro del tema del cambio climático. ¿Qué es economía creativa? ¿Cómo lo identifica, por ejemplo, los organismos internacionales como la UNESCO o la UNTA de las Naciones Unidas? Digamos, podremos entenderla a partir de este ejemplo de modelos concéntricos en el que en el centro de lo que sería la economía creativa estarían estas actividades culturales tradicionales, ¿no? Que podría ser la literatura, la música, las artes escénicas, las artes visuales. Luego le siguen otro tipo de actividades creativas cercanas a estas, en el que se asocian el cine, ¿no? Los museos, las galerías, la fotografía, la librería. Después hay otro sector de actividades cercanas, alejadas del núcleo, pero cercanas al de otras actividades creativas, que podrían estar relacionadas con la publicidad, ¿no? Toda la parte de multimedia,
la música, el cine, la industria del sonido, los videojuegos. Y finalmente tenemos en la parte extrema actividades como la publicidad, la arquitectura, el diseño y la industria de la moda. En general, esas son actividades que pueden considerarse o se han considerado como actividades creativas y ha ido evolucionando la forma en la que se han ido sumando, ¿no? Empezando evidentemente por el núcleo tradicional de estas actividades creativas, entendidas estas como actividades profesionales que se basan básicamente a partir del contenido creativo, valga la redundancia, de las mismas. Otra manera de ver esto sería a partir de clasificaciones, ¿no? Digamos, una manera de hacerlo es utilizar las clasificaciones industriales. Por ejemplo, una muy conocida es la clasificación, no una muy conocida, sino la que es utilizada para fines de información estadística en América del Norte, es el sistema de clasificación censal de América del Norte, donde hay una convergencia entre los miembros de esta región, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México. Y a partir de esta clasificación se realiza una tipología de lo que podrían ser estas actividades creativas, y aquí están, por ejemplo, estos grupos, ¿no? De los que mostraba anteriormente. Entonces tenemos actividades de publicación, y aquí vienen sus clasificaciones a nivel de a nivel de rama, subrama, clase de actividad, etcétera. Lo pongo para darse una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Actividades cinematográficas de programas de televisión, video, actividades de programación y transmisión, programación, computadoras, consultoría y otras actividades relacionadas, digamos, grosso modo, esto es software, actividades de arquitectura, ingeniería y consultoría técnica relacionada, investigación y desarrollo, R&D, ¿no? Como dicen sus siglas en inglés, toda la parte de publicidad, estudios de mercado, fotografía, diseño, traducciones, creación artística, entretenimiento e incluso versiones digamos, más flexibles, incorporan actividades relacionadas con el turismo o actividades recreativas. Entonces, digamos, ese es el tipo de actividades que componen la actividad creativa. ¿Por qué son importantes? Porque lo que ha sucedido en estas últimas 2 décadas ha sido una profundización, digamos, de la economía del conocimiento, ¿no? Y que tiene, digamos, su expresión a partir de una mayor terciarización de las actividades que fundamentalmente se realizan en ciudades. Y esta terciarización que conlleva una mayor un mayor insumo, digamos, de conocimiento o de actividad creativa, está transformando o se señala que está transformando radicalmente pues la competitividad de las ciudades, y hay que analizarlas para entender cuál va a ser la dinámica futura, ¿no? De crecimiento de las mismas. Para poner un ejemplo solamente, estas son estimaciones que nosotros hemos realizado. Comento que su servidor, junto con otro grupo de personas, hemos estado analizando este tipo de actividades ya por varios años, y una de las cosas que hemos hecho es tratar de ver cuál es el impacto económico que tiene estas actividades, lo cual, digamos, no es fácil de hacerlo, toda vez que no hay, digamos, como un consenso sobre cómo medirlas, ¿no? Pero para dar un ejemplo, si entendemos todas estas actividades que acabamos de mencionar desde una perspectiva de inversión, como un componente de inversión, estamos hablando que pueden llegar a alrededor del 7% del PIB. Pensando en el que componente de inversión en México, que es bajo desafortunadamente comparado con otros países, llega cercano al 20%, estamos hablando que un componente importante de esa inversión como parte del PIB puede ser considerado, o podría ser considerada como inversión de intangibles, ¿no? Es decir, aquí tenemos un nuevo elemento respecto a la economía creativa. La economía creativa, además de producir bienes o servicios intangibles basados en el componente creativo,
también se está generando bienes de inversión, entendido este elemento como un producto que va a permitir producir bienes a futuro. Entonces, es un componente importante dentro de la actividad. Y bueno, esto lo señala con un elemento motivacional respecto a la importancia que puede tener este sector. Bueno, dicho esto que tiene que ver con la economía circular, bueno, hay varias coincidencias que son importantes de señalar. Aquí voy a mencionar, digamos, algunos elementos sobre cómo poder definir la economía circular, tratando de enfatizar estos elementos más de corte, pues narrativo, digamos, de lo que es la economía circular. Entonces, una manera de verlo es a partir del primer punto, ¿no? La economía circular básicamente es una agenda, ¿no?, que promueve la conciencia del uso ambientalmente eficiente de insumos finitos y con la finalidad de minimizar los desechos, ¿no? Y estos desechos que son básicamente asociados a un modelo lineal, que más adelante lo voy a mencionar. Entonces, en la narrativa hay una conciencia de minimización de los desechos que produce una visión lineal, digamos, de la economía, ¿no? Esa es, digamos, la narrativa. Obviamente debe haber un modelo sobre cómo instrumentar o cómo conceptualizar esta narrativa, ¿no? Y el modelo busca conceptualizar la vida del ciclo de los recursos y bienes a través de un ciclo, ¿no?, ideal de uso y reutilización. Esa es la manera en la que digamos, se vende esta narrativa de la economía circular, ¿no? Reconociendo que estratégicamente, reconociendo que es un ciclo incompleto que resulta en desgaste y desperdicios potenciales, ¿no? Y que de alguna manera hay que maximizar su eficiencia al respecto. Y el objetivo es crear un sistema de buenas prácticas para promover el uso eficiente de estos recursos. Quizás una manera más fácil de ver es a partir pues esta infografía, ¿no?, que es común encontrar dentro, digamos, de los temas de economía circular y que son fáciles de obtener a partir de googlear, ¿no?, la red, identificar, digamos, los esquemas. Entonces aquí yo me permití de tomar algunos de estos elementos que están disponibles en la red. Y aquí me estoy basando, por ejemplo, en la visión que tiene el Parlamento Europeo sobre la economía circular. Y como comentaba, digamos, está esta idea de superar el modelo de la economía, un modelo lineal de la economía, donde básicamente se puede sintetizar a partir de esto, ¿no? Hay una situación de transformación, de recolección o de insumos, procesamiento de estos insumos, generación de bienes, y esa generación de bienes genera pues desechos, ¿no? Y esos desechos quedan ahí de alguna manera al final de una estructura en la que, como su nombre lo indica, no están endogeneizados. Básicamente esa sería la idea. O sea, los desechos dentro de esta estructura, dentro de esta visión lineal, pues son un resultado y no están exogeneizados al sistema, lo cual implicaría verlos desde una perspectiva circular, incorporarlos nuevamente al proceso de circularidad. Entonces, no es complicado observar que una visión de circularidad de la economía es básicamente un esquema en el que hay que endogeneizar estos desechos desde una perspectiva de eficiencia de los recursos y que puede generar este tipo de esquemas, ¿no? Una vez que se endogenizan esos desechos, hay un proceso de reciclado que a su vez va a permitir un proceso creativo, y de hecho de aquí la vinculación con la parte de economía creativa, que se le puede denominar diseño e innovación, para ver cómo ese desecho ahora tiene que ser tratado, porque ha sido de alguna manera transformado y ya no va a ser lo mismo como originalmente estaba siendo utilizado. Entonces requieren un elemento creativo y de diseño para su reincorporación al sistema. Entra el proceso de manufactura, que en este caso sería una remanufactura, y entra el proceso clásico de distribución, consumo
y finalmente, pues nuevamente recolección de los desechos para incorporarlos dentro del esquema. Grosso modo, esa sería, digamos, una idea que, digamos, es muy, digamos, appealing, ¿no? Por el término que lo señalan en inglés, atractiva, y que genera, digamos, interés, ¿no? Dentro de la narrativa. Aquí genero tomo una misma infografía de uno de los autores que, muy citados durante esta discusión en una nota, en un comentario sobre la economía circular en la revista de Nature, y más o menos el esquema responde a esta misma situación de que el proceso de reciclado implica un proceso de innovación, de diseño, para que este sea nuevamente incorporado dentro del circuito de producción, distribución y consumo, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, que es algo que seguramente muchos de los oyentes y acompañantes que tenemos el día de hoy están familiarizados con esta idea. ¿Cómo se inserta de alguna manera esta parte de la economía creativa? Mencionaba la parte de economía creativa por una situación de que es un tema emergente, no es solamente un tema conceptual emergente, sino es un tema económico emergente. Y desde una perspectiva, desde una perspectiva ambientalista, la economía creativa podría ser algo como interesante, ¿no? Decir, qué bueno que hay economía creativa, porque la economía creativa aparentemente es ligera, ¿no? En desechos, eso es lo que uno supondría, ¿no? Cuando ve uno, por ejemplo, pues las aplicaciones o bien el Spotify, ve el Spotify y pues en términos, digamos, en un primer principio diría, pues no hay nada ahí, ¿no? Mientras que en la industria disquera pues hay una cantidad de discos físicos asociados al vinil y a los cassettes, y la evaluación del desecho puede generar confusión, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, pareciera que la economía creativa es ligera, ¿no? En desechos, porque se basa fundamentalmente en intangibles, y ese sería un elemento interesante. Sin embargo, pues lo que uno tiene que analizar críticamente, lo que se ha analizado críticamente, es que esta visión de ver a la economía creativa como ligera es una visión que no considera todos los insumos con los que se realizan los bienes creativos o, como podríamos señalarlo, las vinculaciones económicas de la economía creativa. Una vez que se toman estas vinculaciones económicas y todo lo que se requiere para producir un bien creativo, cambia de manera importante el impacto, digamos, quizás ambiental de la economía creativa y la cantidad de desechos que pueden estar asociados a esta economía creativa. Entonces, normalmente un producto de una economía creativa puede ser, por ejemplo, una canción, ¿no? Y la canción la oímos en Spotify, pero abstraemos todo a la cadena de valor que está asociado, digamos, a ese elemento, ¿no? Y ese es un elemento importante de analizar dentro de este contexto de economía circular. De hecho, así iniciaba la plática señalando que la economía creativa en realidad tendríamos que verla como un puente contemporáneo entre lo que es el sector manufacturero y el sector de servicios. Entonces, esto nos lleva irremediablemente a la siguiente pregunta: ¿qué tan ligera es la economía creativa, ¿no? Dentro de esta discusión de circularidad, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nos convoca. Y estar atentos que estamos en una época en la que estamos transitando de una manera muy importante a una fase creciente de intangibilidad. Solamente para poner un ejemplo, durante la COVID-19, un tema ¿De emergente, qué? sí, perdón. Haga tortillitas de atún. Ah, pero si ahí queda una Ok, continúo. Sí. Entonces, comentaba esta parte de un tema emergente que hubo dentro de la COVID, fue el trabajo virtual, ¿no? El teletrabajo. Y esta parte del teletrabajo evidentemente puede verse como un elemento de economía intangible importante que resurgió
a partir del teletrabajo y que seguramente hay toda una discusión al respecto, quedó para quedarse. Entonces, una pregunta importante dentro de estas discusiones de economía y circularidad, ¿qué tantos desechos genera ese teletrabajo? ¿No? Un elemento importante que da la discusión de economía creativa, y aquí vuelvo a la discusión de las limitaciones del modelo concéntrico, de la economía cultural, es que el arribo de lo que son las llamadas industrias creativas y culturales, en las que actividades como el software y todas las actividades de media son relevantes, han hecho que esta visión tradicional de ver a las actividades artísticas como aisladas, ser el artista o el escultor o el músico que está encerrado en su cubículo o en su taller, perdón, realmente no son útiles para entender cuál es el impacto que tienen estas actividades dentro del sistema económico. Y las industrias creativas, como el software, etcétera, que están más cercanas hacia el mercado, de hecho ese es un punto importante, dentro de la economía hay toda una discusión de cómo darle un precio o cuál es el precio adecuado, por ejemplo, de estas actividades más tradicionales, ¿no? Es un tema irrelevante, ¿no? Incluso tradicionalmente los autores los han señalado, los autores tradicionales económicos las han señalado como actividades improductivas, ¿no? Las industrias creativas y culturales que han acercado la creatividad al mundo del mercado, digamos, por decirlo de esa manera, implica una visión donde la producción y distribución ya no son periféricos, ¿no? Sino son parte del entendimiento de las actividades creativas. Entonces, ese es un elemento importante que la discusión de economía creativa reciente ha añadido, sobre todo en la parte de industrias creativas culturales, a la visión tradicional de la economía cultural. Y esto es lo que comentaba, las industrias creativas conllevan una visión más holística, referida como un sistema de producción, en el que podemos ver que la parte de actividad o economía creativa está en toda la economía. Entonces, este elemento de intangibilidad que puede generar una economía creativa puede ser un poco o es relativa, ¿no? Las visiones actuales de la economía creativa dentro de estas discusiones más amplias de lo que son las actividades creativas, también tienen una visión de circularidad. Entonces tenemos esta situación de creación, de producción, de distribución, de intercambio, y luego tenemos esta parte, ¿no?, que es de almacenamiento, de archivar la información. Esta parte de archivar la información o del testimonio, ¿no?, documental, o sea, incluso una biblioteca, podemos verlo como esa manera, es, digamos, ese almacenamiento de información que a partir de creativos va a ser utilizado como insumo para empezar nuevamente este proceso de circularidad. Entonces, esta es una discusión, digamos, relativamente contemporánea. Digamos, esto está tomado de alguno de los autores clásicos o más importantes dentro del tema de creatividad, de Prats, en el que enfatizan, digamos, estas visiones holísticas circulares de la economía creativa, en la que yo resaltaría esta parte de cómo este insumo que se almacena, pienses en una biblioteca, en un archivo digital o lo que sea, es un elemento, ¿sí?, que se conserva y que va a ser nuevamente utilizado para el proceso de creación, ¿sí? Y puede haber muchos ejemplos al respecto, ¿no? Pero esta idea de circularidad es, digamos, paralela a la parte de economía circular. Ok, pero aquí nuevamente está esta parte de qué tan pesada es la economía creativa, ¿no? Y aquí básicamente señalo dos elementos. Dos elementos que son importantes de atender dentro de esta parte de economía circular, ¿no? Una parte es que lo intangible requiere finalmente de un almacenamiento en la nube, ¿no? Ese es un punto que se discute mucho en la literatura y que es importante de analizar. Y esta nube irremediablemente es infraestructura, ¿no? Es una infraestructura material y que despliega, y que para muchos despliega una importante huella de carbono, ¿no? E incluso hay estudios, que más adelante comentaré rápidamente, en los que señalan que
la industria de la música digital genera un mayor nivel de contaminación que la industria de la industria del vinil, ¿no? Tradicional o del cassette. Se requiere energía para enfriar, digamos, esta infraestructura que sirve como nube, etcétera, ¿no? Y hay estudios empíricos que han estado intentando hacer esta medición. Y evidentemente, pues hay un impacto ambiental dentro de estas actividades y que es importante tener ahí en mente. Además de los elementos de vinculación que señalaba anteriormente. Entonces, este elemento de incorporamiento de la economía creativa, de la economía circular, tendría evidentemente que considerar, digamos, estos elementos que han sido, que han llamado la atención por parte de la gente que los ha estudiado. La misma discusión de economía circular, y con esto terminaría, sería la última parte de la intervención, señalarían algunos elementos de debilidad de la economía circular y que para muchos, al menos desde la perspectiva de Pratt, que es, digamos, con el cual me estoy basando en esta presentación, pueden ayudar, digamos, a utilizar la economía creativa para replantear o considerar algunos puntos críticos dentro de la visión tradicional de la economía circular. Y aquí voy a mencionar tres. Uno de ellos es lo siguiente, estos son de corte más metodológico. La economía circular tiene su fundamento en un modelo de sistema cibernético que pone el acento, ¿no?, sobre el control de puntos, ¿no?, para resolver entradas de insumos y salidas de productos y que provienen de subsistemas, ¿no? Entonces aquí hay un elemento que enfatiza puntos, ¿no?, o nodos dentro de un sistema, ¿no? Pero a pesar de que aparentemente la economía circular está priorizando el movimiento o el proceso del sistema, la modelación de la economía circular se focaliza en el control y no en los flujos. Ese es un elemento que enfatizan los críticos. En contraste, y se pone un ejemplo, los modelos de redes contemporáneos han trascendido los modelos atomísticos de nodos hacia uno basado en flujos y esto es muy importante, y diversidad de la comunicación. E incluso a un autor seguramente muy conocido para aquellas personas que están involucradas en temas urbanos, a Manuel Castel, es el que trajo, digamos, esta idea de la visión moderna de redes. Y aquí lo importante es ver cómo entender esta parte de flujos y diversidad, que en principio pareciera que la visión tradicional de economía circular no los está considerando en su cabalidad. Y esto indudablemente abre la puerta a la noción de lo que serían o son la multiplicidad de flujos, y que creo que aquí tiene una conexión importante con uno de los temas centrales del seminario, que son los aspectos socioculturales. Entonces, esto lleva irremediablemente a un problema de medición. Finalmente está la economía circular, está una narrativa importante, pero la implementación de la economía circular requiere de una serie de modelos y de generación de indicadores al respecto. Entonces, aquí es donde entra, desafortunada o afortunadamente, quizás desafortunadamente, la economía neoclásica o la economía convencional dentro de la estructura de medición de economía circular, porque a partir de la economía neoclásica, a través de sus modelos de evaluación, se emergen o se edifican como una alternativa a la mano, una alternativa importante para el análisis de la toma de decisiones dentro de los modelos de economía circular, toda vez que esta toma de decisiones significa asignación de recursos y trade-offs para minimizar desechos, ¿no? Y maximizar, digamos, el beneficio del proceso, ¿no? Y ahí la idea tradicional es pues, una idea, digamos, del libro de texto, que es evidentemente esta parte de descuento a futuro, de valor presente,
en el que, en términos, digamos, en palabras, es traer el futuro de regreso, descontando el futuro y evaluando el impacto en las futuras generaciones desde aquí, desde el presente. Estos métodos, sin entrar, digamos, a discusión, este no es el tema de la plática, pero sí el señalamiento, han sido criticados porque subestiman el valor del medio ambiente. Una de las principales críticas al respecto es que estos métodos no pueden calcular un valor infinito. Y la idea de esto es que la extinción de un objeto, proceso, como puede ser el medio ambiente, que tiene un valor infinito, no puede ser matemáticamente operacionalizado, ¿no? Eso es, digamos, de estas críticas fuertes que se le hacen desde una perspectiva, digamos, metodológica. Otro elemento que es muy importante, y quizás sea una de las cosas que puede llamar más la atención, es que la implementación de un modelo de economía circular en un mundo globalizado, y sobre todo en un modelo, en un sistema de producción donde existen cadenas globales de producción y ciudades globales, es muy complicado de monitorear y de medir. Entonces, aquí hay un problema de monitoreo de la economía circular a escala global. Entonces, si ustedes imaginan cómo se produce un vehículo donde vienen las partes de todo el mundo, por poner un ejemplo, o una computadora como la que estamos nosotros trabajando, evaluar los desechos de eso desde una perspectiva de la cadena de valor mundial no es fácil, o sea, no es una tarea fácil. Y hay otro problema que quizás es un problema metodológico fuerte, que es el problema de inconmensurabilidad. Si efectivamente se trasciende de este esquema de nodos a flujos, y tomando este elemento de la importancia que pueden tener la heterogeneidad o diversificación de los sistemas de comunicación como modelos heterogéneos, eso puede ser muy problemático para medir en modelos de economía circular, toda vez que estos modelos de economía circular buscan o se basan a partir de un valor único, ¿no? Un valor que supone homogeneidad en el sistema de comunicación, lo cual puede tener una problemática para medir el valor ambiental o el valor cultural. ¿Qué conexión tiene esto con la economía cultural, la economía creativa? Mucho, porque ahí los intentos son paralelos, ¿no? Uno de los autores clásicos, Thorsby, ha realmente implementado las mismas técnicas para medir el valor de los bienes culturales, ¿no? A través de los métodos de evaluación contingente. Medir un valor cultural de un bien cultural no es fácil porque hay muchos elementos que no pasan por el mercado, no hay un mecanismo de precios, no hay una curva de oferta y demanda desde una perspectiva tradicional de la economía para darles un valor económico. Entonces se tienen que generar métodos, como esto lo dice, de evaluación fuera del mecanismo de precios para darle un valor sujetos a esta problemática metodológica que acabamos de señalar. Pero el mismo ejercicio se genera dentro de la discusión de economía creativa cultural. El elemento de los flujos o el elemento de la comunicación es fundamental para entender economía creativa, donde la cultura y el patrimonio son centrales. Y ahí hay una discusión muy importante de cómo volver un elemento universal de valoración cuando puede haber comunidades, como las comunidades indígenas o pueblos originarios, que no pueden ser sometidos a la misma evaluación, el mismo elemento universal de evaluación para un bien, porque las normas y valores son diferentes. El concepto de propiedad o el concepto de valor futuro puede ser diferente. Entonces, este es un elemento importante que desde la economía creativa puede generar, digamos, un punto de crítico respecto a estas limitaciones de la economía circular. Finalmente, ¿cuáles son estas reflexiones que rápidamente acabamos de bosquejar? Digamos, cinco puntos que creo que son importantes con ellos finalizar. Uno es, evidentemente, la noción de circularidad es muy atractiva,
y es fundamental tomarlo en cuenta, ¿no? Que en términos estrictos es endogeneizar la parte de los desechos dentro del proceso productivo, ¿no? Y que en el caso de la economía creativa es endogeneizar, pues, la creatividad, es endogeneizar el elemento intangible que genera esa creatividad. Esta discusión llama la atención sobre los ensamblajes, ¿no? Todos los ensamblajes y las vinculaciones, otra manera de verlo quizás, que generan estos elementos de circularidad. O sea, no es posible verlos de manera aislada y es importante ver todos estos procesos de paquetes que se van uniendo a partir de flujos, como mencionábamos, para entender estos procesos. Entender que son flujos más que nodos, ese es un elemento quizás importante. A lo mejor no es inmediato el entendimiento al respecto, pero si entendemos este elemento de flujos como la posibilidad de diversificación de la comunicación y que eso implica heterogeneidad, pasamos más allá de estos nodos de encuentro, de entrada y salida de un producto, sino la forma en la que se pueden estar estructurando a lo largo de un sistema, ¿no? En el que están entrando y saliendo dentro de un proceso productivo a estos elementos. Y finalmente, señalar esta parte de que estos procesos de economía circular que tratan de medir y de implementar y que se basan en mediciones universales, entran en una contradicción porque diferentes contextos, y aquí metería esta discusión de la dimensión sociocultural, harían en principio complicado, si no es que inviable, este elemento de encontrar un valor sobre económico o un valor cultural en estas reflexiones. Y finalmente esto nos lleva al punto de la gobernanza, o sea, en términos de que esto es muy útil porque finalmente es el puente o es el brazo para la aplicación de una política pública que, por ejemplo, en el caso de la economía creativa, tradicionalmente se ha enfocado a la preservación del patrimonio cultural e intangible, pero que no ha visto el proceso de circularidad que conlleva este elemento de economía cultural como parte de un proceso económico. Al igual que puede ser en la parte de la política de economía circular, la política económica que puede generar la economía circular en la evaluación apropiada sobre los desechos que pueden generar diferentes procesos socioeconómicos. Con esto concluyo y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor Valdivia. Pues sin duda pones un tema de vanguardia y súper interesante sobre la mesa, que nos ayuda a cuestionar, a observar que la economía no opera de forma lineal, así es como la hemos concebido, pero con estos referentes podemos incorporar lo que los estudios ambientalistas y el movimiento ambientalista había puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Qué hacemos con las externalidades? En estos procesos económicos que no se consideran y que van generando todas las problemáticas que ya conocemos. Pero también nos invitas a cuestionar, o sea, no es de una forma ingenua que se pone esto en la mesa, sino que nos invitas a cuestionar que la economía creativa tampoco es algo ligero, que no tiene impactos ambientales, es decir, que lo intangible no es etéreo y que por ahí hay que poner atención para no dejarnos llevar por algunas intervenciones que pueden ser ingenuas, ¿no? Y me parece que es potente esta idea de los flujos como una forma de conectar con lo que desde la ecología política urbana estamos pensando en relación al metabolismo urbano. Entonces, te agradecemos mucho, hay felicitaciones en el chat por tu ponencia. Y bueno, pues antes de pasar a la siguiente mesa, también aprovecho para recordarles que es importante que se registren en la lista de asistencia. Ahorita volvemos a compartir el link. Para las personas que quieren tener una constancia por su participación en el seminario, les recuerdo que tienen que tener más del 80% de asistencia. Y también les comento que pueden estarnos enviando sus preguntas tanto en el
chat y que al final tendremos unos minutos para compartir preguntas y comentarios sobre las ponencias. Y así vamos continuando con el tema 2, con el maestro Jorge Ortiz. También agradezco que esté aquí. Él es licenciado en Ciencias Ambientales por la UNAM y maestro en Planeación del Desarrollo Urbano por el Colegio Universitario de Londres. Ha colaborado en proyectos ambientales y urbanos por más de 10 años como consultor, emprendedor, funcionario público. Fue director de Participación Social del Instituto Municipal de Planeación de Morelia y director general de Resiliencia del Gobierno Municipal de Colima. Es cofundador de la firma Resiliente, Estudio de Soluciones Urbanas, y actualmente se desempeña como investigador doctoral en el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex. Sus líneas de investigación se centran en la infraestructura y servicios urbanos, las tecnologías alternativas y la sostenibilidad y resiliencia urbana. Maestro Ortiz, un gusto tenerte. Adelante, por favor. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a los organizadores de este seminario por la invitación y también gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, en esta mañana por allá, tarde por acá en Inglaterra. Yo también tengo una presentación que les quiero compartir y bueno, vamos en esta segunda mitad, después de toda la presentación tan interesante que explicó el doctor Marcos. Yo me voy a enfocar en la parte de ecotecnologías, ecotecnologías urbanas, en el marco de esta discusión que estamos teniendo sobre el cambio climático. Entonces, yo les voy a compartir una serie de reflexiones que hemos estado elaborando con colegas del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad del UNAM, de donde estudié, aprendí y bueno, hemos seguido colaborando todos estos últimos años, ¿no? Mi intervención se va a dividir en 3 partes. La primera es una introducción a la ecotecnología. En la segunda voy a discutir el rol de la ecotecnología en las ciudades. Y por último, en la tercera parte, les voy a comentar algunos esfuerzos que hemos impulsado ahí con el equipo del IES, de la Unidad de Ecotecnologías, que tienen que ver con este tema. Entonces, para empezar, en la primera sección de la presentación, una cosa muy importante que a mí me gustaría enfatizar como preámbulo para la presentación es que voy a estar hablando de tecnología en un sentido amplio. Como ustedes ven en la foto que se ve ahí, esa es una impresión de pantalla del buscador Google. Si uno busca tecnología, pues generalmente salen, o también, digamos, coloquialmente, se entiende al concepto de tecnología como el tema de tecnología de punta, ¿no? Generalmente a temas celulares, gadgets, computadoras, internet. Sin embargo, cuando hablamos de sostenibilidad y las tecnologías que nos pueden contribuir a ir caminando hacia la sostenibilidad, pues, y justo como lo comentaba también Marcos, pues alta tecnología no necesariamente quiere decir que es tecnología más ligera, ¿no? O no quiere decir que los impactos ambientales sean mejores. No quiere decir mejor tecnología si estamos hablando en términos de sostenibilidad. Y partiendo de eso, yo les quiero mostrar un ejemplo de estos autores, es Schott y Stenmuller. Ellos han venido trabajando con un grupo que estudian el tema de innovaciones transformativas y hay un aspecto muy importante que tenemos que cuestionar de la tecnología y es que la tecnología tiene una direccionalidad. Es decir, las innovaciones no necesariamente son positivas en sí mismas, ¿no? Si queremos que nuestras ciudades se transformen, que sean cada vez más sostenibles, pues como ven en la imagen de la izquierda, aunque tengamos muchas innovaciones que nos traigan autos eléctricos o autos autónomos o autos que uno puede rentar a través de una aplicación, pues esas innovaciones no necesariamente nos están llevando en la dirección de la sostenibilidad. Al contrario, encaminarnos en términos de movilidad hacia la sostenibilidad urbana, pues necesitaría una serie de transformaciones que tienen que ver
con elementos que no son tan de alta tecnología, ¿no? Con infraestructura verde, con mejores banquetas, con bicicletas. Entonces, la innovación no es positiva per se, depende de qué direccionalidad estamos o a dónde queremos que la tecnología nos lleve, depende de eso si una innovación es positiva o no, ¿no? Entonces tenemos que cuestionar siempre la direccionalidad de la tecnología. Y a partir de eso es que se ha desarrollado todo el movimiento y promoción y estudio de las ecotecnologías, porque el bienestar y digamos, esta forma tan cómoda de vida que tenemos en la actualidad es en parte gracias a los avances tecnológicos, pero también ha traído un costo, o sea, la modernidad ha traído un costo ambiental pues muy serio que pues ha generado, por ejemplo, una serie de alteraciones en los ciclos eh, en los ecosistemas que suceden en la vida en la Tierra y una serie de procesos de cambio global, entre ellos el cambio climático, ¿no? Entonces, a la par del movimiento ambientalista, en los últimos 50, 60 años, pues también se han promovido una serie de alternativas hacia replantear la tecnología, hacia pues generar progreso y desarrollo, pero con tecnologías que nos lleven en otra direccionalidad. Entonces, a partir de eso, pues surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es ecotecnología? ¿No? Estamos hablando de una estufa ahorradora de leña en una comunidad rural, estamos hablando de un vehículo eléctrico, como el ejemplo que les comentaba hace rato, estamos hablando de algún celular hecho con materiales reciclados o alguna práctica arquitectónica. Y bueno, la realidad es que en un sentido amplio también cualquiera de estas alternativas entraría en ese marco ecotecnológico, ¿no? Porque a partir de diferentes disciplinas y a partir de, digamos, diferentes campos del conocimiento, se han promovido diferentes propuestas, diferentes soluciones, diferentes sugerencias de replanteamiento tecnológico. Hay algunas de estas iniciativas que no son pues tan transformadoras. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer que la industria tenga un impacto, una huella de carbono menor, entonces vamos a hacer más eficientes ciertos procesos. Algunas iniciativas en la ecología industrial, en la modernización ecológica tal vez podrían entrar en ese campo. Pero también han habido otras alternativas de planteamiento tecnológico más radicales, ¿no? Como las tecnologías apropiadas, en donde, bueno, sí se ha promovido una distancia de la modernidad y decir, bueno, necesitamos tecnologías descentralizadas, tecnologías con participación social, tecnologías en donde los grupos que han sido oprimidos por la modernización tengan una participación y sus intereses sean incorporados en innovación, etc. Pero bueno, la ecotecnología son estas alternativas tecnológicas que entran dentro de este marco en donde estamos buscando tecnologías que tengan una direccionalidad hacia la sostenibilidad o hacia menores impactos al ambiente. Así como hay una diversidad de planteamientos, de sugerencias de replanteamiento tecnológico, pues esta diversidad también se entiende porque hay una diversidad de perspectivas ambientalistas. Como lo ha mencionado Joan Martínez Alier, pues hay diferentes formas ambientalistas. Por ejemplo, está la ecología profunda, que es esta visión de que la naturaleza es sagrada y se tiene que conservar por su valor intrínseco. Está la ecoeficiencia, que es, bueno, cómo empatamos el tema del crecimiento económico con el impacto ambiental, cómo hacemos un uso racional, adecuado de los recursos naturales.
está este ambientalismo que se preocupa por el medio ambiente porque un medio ambiente deteriorado tiene afectaciones en la calidad de vida, y también está el ambientalismo que busca la justicia social. Entonces, diferentes perspectivas ambientalistas también han generado que hayan diferentes sugerencias de replanteamiento tecnológico y que pueden tener diferentes ecotecnologías asociadas. Entonces, en realidad, y bueno, en una revisión que hicimos hace algunos años con Omar Macera y Alfredo Fuentes del UNAM, encontramos que aunque hay diferencias entre estas alternativas ecotecnológicas, hay algunos puntos de coincidencia. La mayoría de los planteamientos de ecotecnologías reconocen los impactos ambientales y sociales de la modernidad. Hay algunos, bueno, generalmente se busca nuevas tecnologías diferentes a las tecnologías convencionales o modernas. También se busca pues, reducir los impactos ambientales, promover el bienestar social y que, bueno, sugieren transiciones, ¿no? Que se incorporen nuevas tecnologías, algunas que se modifiquen. Y a pesar de que toda esta narrativa y noción de desarrollo sustentable está más asociada a una perspectiva ambientalista de ecoeficiencia, la verdad es que la mayoría de los planteamientos de ecotecnologías mencionan que buscan contribuir al desarrollo sustentable. Entonces, pues, aunque hay diferentes perspectivas ecotecnológicas, nosotros en lo que hemos enfocado y sobre todo pues a partir de hacer investigación, vinculación y divulgación desde una universidad pública, pues nos hemos enfocado en el tema de ecotecnologías para satisfacer necesidades humanas básicas. Porque reconociendo de pues, estos diferentes impactos que hay a partir de la modernidad y la tecnología, pues también tenemos que reconocer que tanto los aspectos negativos o las externalidades de las tecnologías modernas como sus aspectos positivos, pues no llegan a todos. Hoy en día, pues tenemos la facilidad de usar las plataformas como se veía en la presentación anterior. Podemos tener música infinita, películas infinitas. Yo puedo pedir un paquete de Amazon desde mi celular y ver en tiempo real cuándo va a llegar en los siguientes días. Digamos, tecnologías de punta postmodernas, pero al mismo tiempo en las mismas ciudades hay grandes poblaciones que no tienen acceso ni siquiera a redes confiables de agua potable, de saneamiento o a veces de energía. Entonces, hay, digamos, los aspectos positivos de la tecnología no llegan a todos. Y entonces, partiendo de ese reconocimiento y partiendo de que, pues, como veíamos, seguramente muchos de ustedes han visto esta gráfica tipo de Rockström, en donde se muestra cómo algunos fenómenos de cambio global, como el cambio climático, ya han superado los puntos de retorno de la Tierra. Si solo nos quedamos con esta visión en donde no integramos nociones de justicia social, pues diríamos que pues, las poblaciones de menores ingresos, como generan menores impactos en el ambiente, pues está muy bien que se queden ahí, ¿no? Pero recientemente han habido algunos planteamientos, como el de economía de Dona, de Kate Raworth, en donde plantean, bueno, sí necesitamos un tipo de desarrollo que pues no sobrepase esos límites ecológicos, pero también necesitamos que haya un desarrollo que nos permita un límite mínimo social, en donde pues las diferentes poblaciones puedan tener acceso a lo básico: agua, saneamiento, alimentos, salud, vivienda, energía, etc. Entonces, ahí en medio, entre los límites mínimos sociales y entre los límites ecológicos, es donde se encontraría un desarrollo sustentable, justo y seguro para la humanidad. Entonces, pues a nosotros nos ha interesado justo
cuáles son esas ecotecnologías que pueden incorporarse ahí en un espacio en donde se promueva las necesidades humanas básicas y también la reducción de impactos al ambiente. Entonces, mucho del trabajo que hemos impulsado se ha enfocado en esos 5 ejes de necesidades humanas básicas. Es decir, qué tecnologías necesitamos para promover de manera distinta la vivienda, la alimentación, la energía, el agua y el manejo de residuos, entendiendo que son necesidades humanas básicas que pues todos deberíamos tener acceso. A lo mejor pueden haber, por ejemplo, algunas tecnologías que hagan que los celulares y las telecomunicaciones tengan menor impacto al ambiente. Bueno, pero ese tipo de tecnología, desde esta perspectiva, tal vez no entra en una perspectiva de necesidades humanas básicas. Entonces, partiendo de esto, pues hay muchos ejemplos de diferentes ecotecnologías que pues se han implementado, al menos que nosotros hemos seguido en México. Sobre todo mucho el trabajo de ecotecnología se ha enfocado en comunidades rurales o en comunidades urbanas, periurbanas, biodigestores, diferentes tecnologías para cocinado de alimentos con energía solar, cocinado de alimentos con biomasa, pero con menor consumo que las prácticas tradicionales, sistemas de saneamiento ecológico, saneamiento seco, captación de agua de lluvia, aprovechamiento fotovoltaico de la energía solar. Es decir, hay toda una serie de ecotecnologías que se han estado difundiendo desde hace décadas, que además de tener este componente de aprovechar los recursos locales, de pues generar menores impactos en comparación con las tecnologías convencionales, también pueden contribuir positivamente a la calidad de vida de poblaciones en condiciones de marginación rural y urbana. Y partiendo de esa, digamos, introducción general, ya hablando del rol que puede tener la ecotecnología en las ciudades, pues no podemos dejar de lado que la urbanización y el cambio climático son tendencias que se van a agudizar en este siglo, es decir, en las próximas décadas seguiremos como humanidad experimentando los efectos del cambio climático y también va a continuar este proceso en donde cada vez más población vivirá en asentamientos urbanos. Entonces eso todavía nos obliga más a pensar el papel que estas ecotecnologías pueden tener en las ciudades. Partiendo de que en las ciudades pues tenemos esta interacción con, pues digamos, el cambio climático es un fenómeno global, pero tenemos esta interacción entre lo local y lo global, en donde pues estos asentamientos en los que vivimos, seguramente la mayoría de los que estamos conectados a esta sesión, pues tienen este metabolismo en donde le estamos mandando emisiones de gases de efecto invernadero, contaminantes y otros residuos, los depositamos a los cuerpos de agua, a la atmósfera, etcétera, y de regreso tenemos pues alteraciones climáticas, aumento del nivel del mar, alteraciones en los fenómenos hidrometeorológicos, sequías, huracanes y incluso algunos temas de salud con la propagación de vectores de enfermedades, particularmente enfermedades tropicales como ciertos mosquitos. Entonces tenemos esta interacción. Pero como les comentaba hace rato que las tecnologías, pues los aspectos positivos y negativos no se distribuyen equitativamente, pues pasa lo mismo con los impactos ambientales. Y a mí me encanta esta gráfica de Gordon McGranahan en la sección de ecosistemas urbanos, de la evaluación de los ecosistemas del milenio, en donde plantean que dependiendo del nivel de ingreso de las poblaciones, mientras estamos hablando de poblaciones con mayores condiciones de marginación, mayores condiciones de pobreza, los impactos locales se expresan de manera local.
Es decir, son poblaciones que no tienen acceso a agua, que no tienen acceso a saneamiento, en donde tal vez son más susceptibles de ser afectados por alguna tormenta severa, por algún huracán, porque posiblemente son poblaciones que están asentadas en zonas de riesgo y entonces con los efectos del cambio climático aumenta ese riesgo, o incluso hasta cosas muy sencillas, por ejemplo, si son poblaciones que cocinan con métodos tradicionales, pues también dentro de la vivienda están más expuestos a sufrir un accidente o a sufrir contaminación intramuros, por ejemplo, cuando se cocina quemando leña, ¿no? Entonces, tenemos a estas poblaciones principalmente experimentando estos impactos ambientales muy localizados, cuando tenemos poblaciones conforme aumenta su nivel de ingreso, conforme tienen acceso a mayores privilegios, generalmente pues estamos hablando de poblaciones que están más seguras en lo local, pero que externalizan sus emisiones, es decir, son poblaciones que generan, tal vez no están expuestos en un entorno en donde su calidad de vida se va a afectar tan claramente como las primeras poblaciones que mencioné, pero sí esa calidad de vida tiene un impacto muchas veces mayor en términos de contribución a procesos como el cambio climático. Entonces, a partir de esto, les pongo un ejemplo. Si dividiéramos a la población de México, tendríamos más o menos un quinto de la población, que es de acuerdo a la evaluación de pobreza de Coneval, que es población que no se encuentra en pobreza y no se encuentra en vulnerabilidad de caer en pobreza. Seguramente la mayoría de nosotros nos encontramos ahí. Entonces, y bueno, tenemos más o menos un tercio de la población que tal vez no está en pobreza, pero está en vulnerabilidad de caer en pobreza. Luego tenemos población en situación de pobreza, que es más o menos la mitad de la población del país, y particularmente un 25% que vive en condiciones de pobreza, particularmente porque no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda. Entonces, si tratamos de discutir cuál es el rol que tienen las ecotecnologías en las ciudades, pues por un lado tendríamos que estar generando innovaciones que reduzcan el impacto ambiental de esos que están en una condición más privilegiada y que tienen generalmente un mayor impacto, sus estilos de vida tienen un mayor impacto en el planeta. Pero por otro lado, a los que están pues en la parte baja de la pirámide, pues no podemos pedirles que reduzcan su impacto ambiental porque ellos son, pues son víctimas de una serie de injusticias ambientales y están en condiciones de mayor riesgo. No solo contribuyen menos a externalizando su contribución, por decir, en emisiones de gases de efecto invernadero que generan cambio climático, sino también están expuestos a mayores riesgos y están expuestos a condiciones de vida en donde tienen un menor acceso a recursos tan vitales como el agua, por ejemplo. Entonces, tendríamos que pensar qué ecotecnologías, para quiénes, tendríamos que plantearnos esas preguntas para poder decir cuál es el rol de las ecotecnologías y partiendo desde cierta postura ya promover ciertas soluciones específicas. Entonces, yo les quiero mostrar dos ejemplos. Uno que me parece, bueno, es el caso que estoy estudiando, pero me parece un ejemplo muy interesante, que ha sido el tema de la captación de agua de lluvia en la Ciudad de México. De hace unos 10, 15 años a la fecha, se ha estado impulsando esta tecnología que a mí me parece muy interesante. Y hay algo muy interesante de mencionar que tiene que ver con el tema de creatividad de la presentación pasada, es que ya habían sistemas de captación de agua de lluvia antes. Sin embargo, hay este sistema que ustedes están viendo que fue desarrollado por una empresa que se llama Isla Urbana. Hubo una innovación que generó esta organización en donde, partiendo del contexto local, que la mayoría de la población que sufre problemas de agua en la Ciudad de México se encuentra en zonas de mayor vulnerabilidad social, generalmente en zonas periféricas de la ciudad, porque las zonas centrales son las que tienen mejor acceso al agua, pues
ellos generaron un modelo de sistemas de captación de agua y lluvia que se puede incorporar a la vivienda. Generalmente los sistemas de captación de agua y lluvia que existían antes eran sistemas diseñados por ingenieros o arquitectos, en donde pues uno como parte de la vivienda pues diseñaba el componente de captación de agua y lluvia. Estos diseñadores industriales, los fundadores de esta organización, se plantearon la pregunta: ¿cómo incorporamos un elemento que le pueda permitir a estas poblaciones que viven en este tipo de viviendas, cómo incorporamos un elemento que les pueda permitir aprovechar el agua de lluvia? Y esto empezó con un prototipo hace 12, 13 años. Y bueno, hoy en día hay una política en la Ciudad de México en la que se están implementando 10,000 sistemas de captación de agua de lluvia por año en diferentes zonas de la Ciudad de México. Y ha sido un proceso muy interesante porque parte del prototipo se genera la innovación, se empiezan a experimentar con algunos proyectos, empiezan a haber algunos proyectos gubernamentales con gobiernos de delegaciones o ahora alcaldías de la Ciudad de México. Y en 10, 15 años esta tecnología ahora está reconocida por la política pública y está siendo incorporada. Y es una tecnología además que, bueno, podemos reconocer que 1 litro de agua cosechado pues podría tener menor impacto ambiental a 1 litro de agua de la red, sobre todo si pensamos, por ejemplo, que puede ser 1 litro de agua de la red que viene del sistema Cutzamala, que trae agua desde una cuenca distinta a la que se encuentra en la ciudad. Entonces, digamos, está la parte de que puede ser una tecnología que puede reducir impacto al ambiente. Está el otro asunto en el que, bueno, es una tecnología, una innovación diseñada originalmente para poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad hídrica y social. Y por otro lado, también ha sucedido, por ejemplo, cuando fue el sismo de 2017, que cuando hay ciertos eventos disruptivos en la ciudad, al ser una tecnología que nos permite acceder a un recurso de manera descentralizada, pues nos permite tener, en este caso, agua, aunque los sistemas centralizados de distribución no estén funcionando temporalmente. Entonces también tiene un aspecto de resiliencia. Entonces, yo creo que el tema de captación de agua de lluvia es un gran ejemplo de una ecotecnología que puede tener un gran rol en las ciudades. Pero por otro lado, hablando de cambio climático y hablando de que pues vamos a vivir ya estamos viviendo, pero con mayor intensidad en las próximas décadas los efectos del cambio climático, y se espera que estos efectos tengan alteraciones en los fenómenos hidrometeorológicos, pues estamos pensando que tal vez el impacto de tormentas, huracanes pueda ser mayor, ¿no? Y un ejemplo que también es muy ilustrativo: en 2017 hubo un huracán, el huracán María, que generó una serie de impactos muy fuertes en Puerto Rico. Prácticamente con el paso del huracán, pues todos los sistemas de infraestructura colapsaron, particularmente el tema de electricidad. La isla muchos meses tuvo problemas de que no había una provisión de electricidad confiable. Algunas poblaciones hasta 6 meses estuvieron sin electricidad. Y entonces, cuando surge este desastre, lo primero que empieza a pasar en los días posteriores es que en medio de la crisis, la única forma de acceder a electricidad para algunas tareas como las telecomunicaciones o para la salud era a través de sistemas fotovoltaicos descentralizados. Entonces, hay un caso muy interesante de una organización comunitaria que se llama Casa Pueblo, en donde ellos tenían décadas impulsando el tema de energías limpias, de energía fotovoltaica, y cuando pasa el huracán, ese se convirtió en un punto en donde era uno de los pocos lugares en donde podía haber acceso a electricidad, y eso podía permitir a las personas cargar sus celulares y hablar con sus familiares para notificarles que estaban bien.
Entonces, este es otro ejemplo de cómo estas tecnologías que aprovechan los recursos locales, que pueden tener un papel muy importante en las ciudades y en el contexto del cambio climático durante el presente siglo. Para ir cerrando con esta idea, una reflexión a la que hemos llegado después de ver varios ejemplos a nivel nacional y algunos a nivel internacional, es que las ecotecnologías particularmente enfocadas en contribuir a la satisfacción de necesidades humanas básicas, pueden ser alternativas para proveer o complementar la infraestructura y los servicios de manera sostenible y descentralizada, como en el caso de la Ciudad de México que les comentaba. También cuando estamos hablando de poblaciones que se encuentran aisladas, que se encuentran excluidas de los infraestructura y servicios centralizados, también pueden ser mecanismos que contribuyan a la inclusión social y a la reducción de la pobreza. Veíamos la lámina en donde pues más o menos un 25% de la población de México se encuentra en condiciones de pobreza y particularmente con carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda. Y finalmente, como lo vieron con este último ejemplo de Puerto Rico, también cuando tenemos estas tecnologías pues, que aprovechan los recursos que están en el entorno, que pues son tecnologías que funcionan de manera descentralizada, también podemos reducir la vulnerabilidad y los procesos de resiliencia de ciertas poblaciones. Pensando en que hoy en día el agua, el saneamiento, la electricidad, generalmente los servicios pues funcionan a partir de redes centralizadas que son muy vulnerables a impactos pues como el paso de los huracanes. Entonces, partiendo de esos planteamientos, también finalmente les quiero compartir algunos esfuerzos que hemos impulsado desde la Unidad de Ecotecnologías de la UNAM en los últimos 10 años. Se han hecho muchas más iniciativas de las que yo les voy a mostrar acá, pero yo les voy a comentar sobre algunas en las que tuve la oportunidad de participar. Bueno, originalmente el equipo del doctor Macera y colaboradores llevan 30 años trabajando con el tema de energía rural, estufas de leña, pero cuando empieza particularmente la unidad de ecotecnologías en 2009, se trata de ver hacia otras tecnologías. Entonces, lo primero que tratamos de hacer era conocer experiencias, conocer organizaciones, conocer las tecnologías que se estaban implementando en diferentes partes del país. Entonces, se hicieron algunos encuentros de ecotecnias donde pues reuníamos a los diferentes actores gubernamentales, de la sociedad civil, que estaban ya sea generando, implementando o estudiando el tema de las ecotecnologías. La idea en muchos de estos encuentros y discusiones era pues conocer cuál era el panorama actual o qué era lo que se estaba haciendo, que es mucho de lo que yo les he compartido durante la presentación. También la idea era pues conocer a estos innovadores, a estos expertos y ver cómo funcionaban las tecnologías. Ahí tenemos del lado superior izquierdo una composta, abajo un deshidratador solar. Ahí se ve Enrique Lomnis de Isla Urbana hace algunos años instalando un sistema de captación de lluvia y abajo también un biodigestor. La idea era también mostrar cómo funcionaban estas tecnologías a un público más amplio e interesado en estas alternativas. Y bueno, a partir de esas discusiones, de una revisión extensa que se hizo sobre el tema, salió un libro que publicamos en 2014, La ecotecnología en México, en donde aparte de esta discusión conceptual que yo les he compartido, pues describíamos una serie de experiencias que a ese momento se estaban llevando a cabo pues en diferentes partes del país. También en muchos de estos esfuerzos estaban vinculados a temas de divulgación, de vinculación. Generamos una plataforma virtual, una página web con una ecoteca, en donde pues sigue la plataforma
perspectiva en donde uno puede entrar y ver, bueno, para tema de agua o para tema de energía, qué ecotecnologías hay, qué funcionan, quiénes son las organizaciones que trabajan con estas ecotecnologías. Un directorio ahí bastante amplio que hicimos conectado a las diferentes ecotecnologías que identificamos que son implementadas a nivel nacional. Otro de los esfuerzos que impulsamos fue crear una red de ecotecnología, justo juntando a muchos de estos innovadores de organizaciones de la sociedad civil y empresas sociales principalmente para poder pues, hacer acciones en conjunto, proyectos mutuos, y uno de los proyectos en conjuntos que salió fue un diplomado en ecotecnología para el desarrollo sustentable que se hizo una edición nada más en 2016 allá en CEU, y bueno, tuvimos una generación de estudiantes que también tuvo la oportunidad de conocer a detalle cada una de las tecnologías, su funcionamiento, trabajo de campo, etcétera. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Ahí está mi correo electrónico y mis redes sociales por si les gustaría continuar la discusión posteriormente. Y bueno, mientras tanto, quedo atento a cualquier duda o comentario que haya de la audiencia. Maestro Jorge, muchísimas gracias por tu presentación. Y bueno, sí, es muy interesante, es un tema fundamental el de la tecnología y que muchas veces en discusiones más de corte sociopolítico se dirimen entre posiciones tecnofóbicas o tecnólatras, ¿no? Que no nos dejan llegar al quid de la cuestión, y creo que tú pones cosas interesantes en la mesa. La tecnología invariablemente articulada o desprendida de una concepción de las relaciones socioambientales. En donde no siempre lo que es limpio va a tener esta dimensión de justicia social, o siquiera una dimensión de entender qué pasa con las personas que utilizan esta tecnología. Y sí como un medio para un instrumento, la tecnología como un instrumento para estar articulando lo que es una discusión clásica en los estudios ambientales, las dimensiones de la sustentabilidad, cómo tejemos economías, los aspectos sociales y los aspectos ambientales para dar respuesta a estos retos que tenemos en las ciudades. Y bueno, te agradezco tu participación. Vamos a pasar ahora a los comentarios y preguntas de las personas que nos acompañan. Les recuerdo que pueden levantar la mano utilizando las herramientas que nos da la plataforma de Zoom y poder así darles la palabra. Pero bueno, la primera ronda de preguntas las tenemos vía escrita, que nos la han hecho llegar por el chat, ya sea de manera personal o para todos. Y la primera sería para Marcos. Dicen que si por favor podrías dar un ejemplo de cómo sería un flujo de economía creativa que nos ayude a reducir la huella de carbono en alguna ciudad. Y también te preguntan, Marcos, ¿qué tan viable es la economía creativa y en qué tiempo se puede implementar? Tenemos otras preguntas en el chat. ¿Cómo se ha medido la eficiencia de las ecotecnologías? Te preguntan, Jorge. ¿Y qué actores deben estar involucrados para que toda la población pueda tener acceso a las tecnologías? Este supongo que iría para ambos. Supongo que es una invitación también a pensar para el resto del grupo, cómo regular las dinámicas urbanas y políticas económicas al implementar tecnologías alternativas. Preguntan también si las tecnologías pueden ayudar a revertir el nivel de pobreza, y particularmente sobre esta de captación de agua de lluvia. Preguntan alrededor de los indicadores, cómo se midió su eficiencia, si siguen operando y en qué porcentaje. Entonces, bueno, pasamos primero a estas rondas de preguntas y respuestas. Doy primero la palabra al doctor Marcos y luego al maestro Jorge. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de la presentación de Jorge, pues sí es como complicado ver cuál podría ser la manera, ¿no? en la que podríamos involucrar esta parte de economía creativa
digamos, dentro de esta parte de ecotecnología, ¿no? Aunque él comentaba algo que me parece importante, que es esta parte del diseño y la innovación, ¿no? Que entendería jugar un papel importante dentro de estos procesos de ecotecnología y que además están sujetos, digamos, a los elementos locales, ¿no? A los elementos contextuales. Entonces yo creo que ahí, digamos, esta similitud entre la circularidad que implica el modelo de economía creativa tiene sus semejanzas con la parte de lo que planteaba Jorge, ¿no? Sobre la parte de la medición, creo que uno de los mensajes que traté de comentar en la ponencia es que sí hay un problema en la generación de indicadores. No sé, quizás lo mismo podría pasar en la parte del impacto que tienen las ecotecnologías, ¿no? Estos procesos de medición supongo que no son fáciles de medir. Y ese es un tema que está presente, ¿no? dentro de las discusiones. Y mencionaba que hay ciertos trabajos que han hecho, por ejemplo, estas mediciones de impacto en la huella de carbono a partir incluso de aspectos más de un diseño metodológico cualitativo, ¿no? A partir de entrevistas, etcétera. Pero hay una ausencia de indicadores, digamos, las cuentas nacionales en general, que sería, digamos, la herramienta adecuada para medir este tipo de cosas, pues no están diseñadas para medir este tipo de elementos. Entonces ahí tenemos un problema. O sea, tendría que haber una cuenta ambiental dentro del sistema de cuentas nacionales que no existe para tales fines. Entonces, involucrar este elemento implica un rediseño, por ejemplo, del sistema de cuentas nacionales para involucrar la contabilidad ambiental. Lo mismo sucede incluso con la parte de economía creativa. No hay, digamos, un sistema de cuentas nacionales apropiado para medir el impacto ambiental, aunque existen estos esfuerzos de cuentas satélites. Por ejemplo, hay una cuenta satélite desarrollada por el INEGI para medir la parte de producción de bienes culturales, pero no están diseñados dentro del concepto de sistema de cuentas nacionales en la generación de valor. Entonces, si no hay, digamos, esta integración entre un sistema de cuentas nacionales que involucre estas dos dimensiones, difícilmente se puede tener una valoración económica, ¿no? De estos impactos. Ya no digamos cuando pensamos en un elemento global de producción en el que la producción está globalizada y hay una cadena de valor internacional en la que el sistema de cuentas nacionales tendría que dar ese paso. Entonces, yo creo que son de las problemáticas que están ahí presentes, ¿no? Esa sería, digamos, mi respuesta rápida a lo que se plantea. Muchas gracias, Marcos. Maestro Jorge. Sí, muchas gracias. Yo voy a partir de ese tema, del tema de la medición, porque es un gran reto. Y en donde depende qué dimensiones incorporamos y esas dimensiones van a determinar qué indicadores medimos sobre el impacto de las ecotecnologías en particular. Si hablamos, por ejemplo, si nos importara únicamente la parte ambiental, tendríamos que medir, por ejemplo, pues un sistema de captación de agua y lluvia, pues no consume energía, ¿no? Entonces diríamos, bueno, es completamente limpio, ¿no? Sin embargo, producir esa tecnología, pues sí tiene impactos ambientales asociados. Entonces tendríamos que ver en todo el ciclo de vida si en realidad producir un sistema descentralizado en todo el ciclo de vida, desde su producción hasta su desecho, genera menor impacto ambiental a que una persona reciba agua de una red centralizada, ¿no? Y tendríamos que hacer la comparación. Si solo midiéramos indicadores ambientales, por ejemplo. Pero, como yo lo comentaba en la charla, toda la parte de la dimensión de justicia ambiental, pues también es muy importante. Y también tomando como ejemplo el tema de la captación de agua de lluvia, pues a las poblaciones que viven en condiciones de marginación, que no tienen acceso a la red o que no tienen acceso confiable al servicio, pues tendríamos que incorporar algunos indicadores sociales que indiquen
pues, cómo cambia su estilo de vida. Es decir, cómo cambia el estilo de vida cuando ya no hay que estar al menos por cierto tiempo, ¿no? El periodo de lluvias, que pueden ser 4 a 6 meses. ¿Cómo incorporamos que tal vez una familia ya no tenga que estar haciendo el trámite para recibir una pipa del gobierno o el gasto en estar comprando pipas privadas o estarle dando la propina a los operadores del servicio de pipas gubernamentales? El estrés, el tema de que una persona, por ejemplo, cuando se solicita una pipa gubernamental, pues una persona tiene que estar en casa esperando a que llegue la pipa, que puede llegar en cualquier momento del día o la semana. Entonces, tendríamos que incorporar todos esos elementos para evaluar cómo el acceso descentralizado al agua, al menos por un periodo de tiempo al año, le puede dar cierta autonomía a los usuarios de esa tecnología, ¿no? De los sistemas de captación. Eso por un lado, y ahí hay un gran reto que no se han hecho muchos esfuerzos en el tema de medir en realidad estos diferentes aspectos de la introducción de las ecotecnologías y sobre todo medir a largo plazo. Entonces ahí hay un gran reto. Y por ahí también alguien comentaba cómo las ecotecnologías pueden ayudar a aliviar la pobreza. Bueno, en México la pobreza, antes originalmente la pobreza se medía principalmente con el indicador de ingreso. Recientemente han habido otros modelos y en México la pobreza se mide de forma multidimensional. Es decir, para determinar que una población está en condiciones de pobreza, no solo se mide su ingreso, sino se mide el acceso de esa persona o de esa población a una serie de carencias sociales, les llaman, ¿no? Entonces, ¿cuántas carencias tienen? Está, por ejemplo, si esa persona carece de acceso a servicios de salud, etcétera. Entonces, una dimensión muy importante es el acceso a servicios básicos en la vivienda. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, energía fotovoltaica, si hablamos de estufas mejoradas de leña, si hablamos de sistemas de captación de agua de lluvia o sistemas descentralizados de saneamiento, estamos hablando que esas tecnologías ayudarían a esas poblaciones a mejorar sus condiciones de acceso a infraestructura y servicios, y esa es una pequeña dimensión dentro de la medición de pobreza multidimensional. Entonces, esa sería una forma en la que este tipo de tecnologías pueden contribuir con ese propósito. Y finalmente, en esta intervención, por ahí alguien preguntaba cuál es el avance del tema de la captación de agua de lluvia, cuántos siguen funcionando, y esa también es una gran pregunta que tiene que estar incorporada en las políticas públicas y que no se ve tanto en la actualidad. Cuando, digamos, si yo no dependo completamente del agua que viene en la red y no tengo servicio, yo puedo hablar al sistema de aguas y la autoridad es la responsable de resolver ese problema. Pero cuando tenemos acceso descentralizado al agua, pues ya hay mayor responsabilidad en el usuario. Entonces las políticas públicas deberían incorporar toda una serie de procesos de seguimiento para ver cuántos de esos dispositivos siguen funcionando a lo largo del tiempo. Desafortunadamente, pues por las dinámicas políticas que hay, pues muchas veces solo se presta atención en los números, ¿no? Instalamos tantos este año, instalamos y las fotos, ¿no? Pero deberían haber procesos integrales en donde haya todo un proceso, no solo de seguimiento, sino también de capacitación, de monitoreo, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí lo voy a dejar para poder avanzar a otras preguntas. Muchas gracias, Jorge. Sí tenemos más preguntas y les recuerdo que pueden levantar también la manita. Tenemos un par de intervenciones para un par de posibilidad de un par de intervenciones. Tenemos aquí otra pregunta de Andrés Pulido. Él dice, los sistemas de agricultura ancestral que manejaban de forma armónica el suelo y los paisajes se pueden considerar como una ecotecnología, que va muy ligada con otra pregunta que nos realizan de que, aunque parezca muy básico, ¿cuáles son como las características para que una ecotecnología pueda ser considerada como tal? Piden los datos de los ponentes, se los hacemos llegar posteriormente.
Adelaida pregunta, ¿hasta qué punto el éxito de las tecnologías depende de la difusión o, en su caso, la implementación? ¿Cuáles son los principales obstáculos y al parecer son más beneficiosas? Julia también pregunta, de acuerdo con la narrativa de lo que constituye la importancia y la aplicación de la economía circular, ¿de qué manera la Ley General de la Economía Circular en nuestro país permitiría la consolidación de dicha economía? Felicita al doctor Valdivia por su excelente participación y aportes. Nos piden también el enlace sobre el libro de ecotecnología, se lo vamos a pedir a Jorge para hacérselos llegar vía el correo a todo nuestro directorio del seminario. Sí, preguntan sobre las sesiones del seminario y Alan nos comenta, pueden consultarlas posteriormente en YouTube, ahí están todo el historial de las sesiones que hemos tenido. Una pregunta sobre el Fondo desde el Fondo Ambiental de Guanajuato. Si se están implementando actualmente diferentes ecotecnologías y están interesados en mejorar su sistema de seguimiento y analizar cuál es el impacto socioambiental, ¿hay alguna recomendación o alguien que ya genere esta evaluación? Vamos con este bloque de preguntas, la que se añadiría, que me hacen llegar por acá, que si pareciera que hay alguna conexión entre la ecotecnología y la economía creativa. ¿Hay alguna forma de buscar ejemplos concretos que den cuenta de esta conexión? Si se puede considerar, por ejemplo, ecotecnología alguna aplicación. Entonces, si les parece, ahora vamos al revés. Empezamos por el maestro Jorge, seguimos por el doctor Marcos Valdivia para este pool de preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Erika. Bueno, son varias, pero voy a partir de la última y yo creo que ahí seguramente Marcos tendrá mucho que comentar sobre el tema. Como les hablaba, hablamos de tecnología en un sentido amplio, ¿no? Entonces, no necesariamente son solo los dispositivos. Les comentaba que nosotros hemos trabajado con esta parte de tecnología para necesidades humanas básicas, pero si habláramos de ecotecnologías en general, por ejemplo, hay todo el tema de carpooling, de estas aplicaciones en donde, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Uno puede ver quién parte del mismo barrio y va a trabajar y entonces a lo mejor pueden compartir el automóvil en lugar de que vayan dos personas en dos automóviles distintos. Digamos, esas tecnologías, esas aplicaciones podrían contribuir a que haya un menor impacto ambiental, ¿no? Si solo nos estuviéramos fijando en la parte ambiental, y definitivamente las aplicaciones o otro tipo de tecnologías pueden funcionar. Una cosa que yo creo muy interesante, donde se conecta con la parte creativa, es que les comentaba este ejemplo. Una de las hipótesis que tengo sobre el caso de la captación de agua y lluvia en la Ciudad de México, o sea, lluvia ha habido siempre y hay una crisis de agua en la Ciudad de México. Ha habido muchas en la historia, pero al menos desde los 70s, 80s se viene promoviendo un uso más racional del agua. Pero una de las hipótesis que tengo en que haya crecido el tema es que sí existían estas narrativas ambientalistas, pero no habían soluciones prácticas. Y una solución práctica surgió a partir desde el diseño, a partir del diseño industrial, que fue una solución muy distinta a las otras, a las otras soluciones que habían partido desde la arquitectura y desde la ingeniería. Entonces, estos procesos creativos, aunque nos acerquemos a una problemática muy conocida, a veces pueden generar nuevas alternativas que contribuyan a una direccionalidad, como en este caso, o a solucionar un problema. Y eso se conecta también con, alguien comentaba si la agricultura ancestral podría considerarse una ecotecnología. También, porque como les comentaba al principio, no estamos hablando de que mayor tecnología de punta es mejor. No, depende de la direccionalidad. ¿Qué queremos con la tecnología? Si queremos que la tecnología promueva el bienestar social y reduzca el impacto ambiental, hay otras tecnologías y hay innovaciones
digamos, de tecnologías modernas que pueden contribuir a ello, pero también tecnologías ancestrales. Con la modernidad, pues se hizo esta noción de que todo lo tradicional era malo y entonces que la modernidad nos iba a traer la solución a todos los problemas y pues no ha sido así. Con el movimiento ambientalista hemos volteado a ver estas otras soluciones o estas formas en cómo se hacían las cosas antes que tienen un menor impacto ambiental. Y muy brevemente, bueno, ahí creo que cubre algunos de los temas. Voy a parar para no abarcar todo el tiempo. Gracias, Jorge. Adelante, Marcos, por favor. Pues bueno, no, brevemente, digamos, yo ni sabía que había, que había una ley que se había aprobado por el Senado el año pasado, la Ley General de Economía Circular. Digamos, mi opinión sería que es como de esas leyes de aprobación, que es de buenos propósitos, pero que en realidad no parten de un sistema pues de planeación del ordenamiento territorial. O sea, si de por sí la ley de asentamientos, ¿no?, humanos, o la nueva ley de asentamientos humanos tiene ahí sus dificultades y sus críticas, veo muy difícil que esta visión de economía circular pudiera estar integrada a una visión de ordenamiento territorial, que finalmente ese sería el punto, ¿no? El punto importante, ¿no? Cómo dentro de una visión de ordenamiento territorial que esté vinculado con el ordenamiento ecológico pudiera integrar esta parte de economía circular, lo cual pues no creo que esté, digamos, dentro de la política, digamos, ambiental o urbana todavía al alcance, ¿no? Y esto nuevamente me lleva de que independientemente de que hubiera este tipo de iniciativas, hay un problema de medición sobre la valoración de los residuos. Si no hay, digamos, información adecuada, y aquí nuevamente me lleva a este punto a cuentas nacionales, o sea, si quisiéramos tener una valoración de los residuos, tendría que haber una matriz de insumo-producto en el que pudiéramos identificar cuáles de esos vinculaciones están establecidas a partir de residuos, lo cual realmente pues está como complicado, o sea, no está diseñado para eso. Entonces, seguramente hay mecanismos indirectos para hacer una valoración al respecto, pero yo creo que en ese sentido el elemento de medición está digamos, va atrás, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta a Jorge, ¿no? O sea, yo quisiera aprovechar también para hacer una pregunta a Jorge sobre, o sea, me llamó la atención este modelo, esta gráfica de McGranahan, si no me equivoco, y le preguntaría si no, o sea, esto, ¿de qué manera lo vincularías con una curva de Kuznets ambiental? Pareciera que atrás hay una curva de Kuznets ambiental, pero condicionada por los efectos locales y globales, lo cual me parece interesante, ¿no? De ver, y no sé si esa sea la perspectiva. Gracias. Sí, sí, es una curva de Kuznets. Justo, bueno, en 2005 salió una publicación que al menos en ecología pues, fue muy importante, la evaluación de los ecosistemas del milenio. Y lo que hacían era revisar cuál era el estado de los servicios ecosistémicos a nivel global. Y hay un capítulo de ecosistemas urbanos en donde los autores justo enmarcan el tema del cómo se distribuye, obviamente es una generalización, ¿no? Cómo se distribuyen los diferentes impactos ambientales en las diferentes poblaciones urbanas haciendo uso de las curvas de Kuznets. Sí, perdón que interrumpa nada rápido, porque si eso es así, incluso en tu curva, en la campana, digamos, a nivel económico, a nivel regional y urbano, el indicador de CO2 sería adecuado, ¿no? CO2 versus productividad. Y a nivel local sería interesante ver cuál es ese indicador de deterioro ambiental, lo cual, pues, es interesante, ¿no? Algunos estudios meten el NDVI, por ejemplo, ¿no? Toda esta parte de imagen satelital y ver qué tan verde está una área, ¿no? Ya muy local. Y no sé si tú consideras que eso podría ser un proxy para acercarte a esta parte de efecto de las ecotecnologías. No sé, ¿no? O sea, es solamente una pregunta
o sea, una reflexión a bote pronto, ¿no? No sé, habría que pensarlo con más detalle, pero tema interesante. Muy bien, que me gusta que haya este intercambio entre especialistas de diferentes, que desde distintas posiciones pueden ayudarnos a ampliar la mirada sobre los temas que estamos reflexionando. Y sin duda recuperando algunas de las cuestiones que han dicho, o sea, los retos que hay en términos de la medición, ¿no? Justamente para evitar esta cuestión de intervencionismo ingenuo que muchas veces padece en el diseño de políticas públicas y los retos de generar información para que puedan ser justamente medidas más robustas las que se implementen en esta idea de tener alternativas frente al cambio climático en específico. Y justamente la siguiente sesión del seminario va a ir bordando sobre esto, sobre cuál es la gobernanza y algunos criterios para considerarla y construirla. Y bueno, pues si no tuvieran algún comentario adicional, el doctor Marcos o el maestro Jorge con el cual cerrar, les daría la palabra y si quisieran añadir algo más a su intervención. Yo nada más agradecer la invitación, muchas gracias. Para mí fue bastante interesante la reunión y aprendí muchas cosas de esta reunión. Gracias a todos. Yo también agradezco la invitación y también la atención de los participantes. Hay un par de cositas que se me quedaron de la ronda de preguntas anterior que voy a responder muy rápido. Para quien está en el Fondo Ambiental de Guanajuato, justo faltan esos estudios de seguimiento. Entonces, necesitamos entender, y entiendo que en Guanajuato han instalado también sistemas de captación de agua lluvia, pero necesitamos entender qué ha pasado después de la implementación de las políticas para evaluar lo que funcionó bien, lo que funcionó mal y poder tener modelos de medición y seguimiento para que las nuevas políticas públicas sean diseñadas de mejor forma. Y también esto se conecta con, alguien preguntaba de qué punto, hasta qué punto la tecnología depende de su difusión o su implementación, y es importantísimo. Podemos tener, no hay una ecotecnología que sea mejor que otra, todo depende del contexto, pero también puede ser la mejor tecnología, pero si fue implementada a través de un proceso deficiente, pues es muy probable que no veamos sus impactos positivos ambientales y sociales. Y de ahí muy importante todo el tema de planeación de las políticas de ecotecnología y seguimiento de los proyectos. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, también agradecerles a ambos, al doctor Marcos, al maestro Jorge, por compartir su experiencia, su tiempo. Este reconocimiento también viene por parte de muchas de las personas que nos acompañan y que les están haciendo llegar sus felicitaciones. Y bueno, también agradecerles a ustedes que nos acompañan en estas transmisiones y pues hacen así rico este espacio de diálogo, que es la idea, ¿no? Y vamos cerrando así con la segunda sesión del Seminario de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático. También quiero agradecer, como siempre, al equipo del PUEC, al equipo del CRIM, también a Carolina Toro. Este trabajo es colaborativo, es el que nos permite la organización y ensamblaje de estas sesiones. Y como les decía, finalmente les invito a la tercera sesión que va a tener lugar el 14 de junio. Estaremos con una mesa sobre bosques urbanos y biodiversidad en la ciudad, pensando alrededor de la gobernanza y la participación ciudadana. Vamos a tener a la doctora Gabriela de la Mora, del CRIM de la UNAM y al doctor Jorge Gastón Gutiérrez de la Universidad de Guadalajara. Esperemos que nos puedan acompañar y bueno, pues que tengan un buen día y seguiremos conectándonos. Hasta luego.